ya con la primera mesa redonda del Congreso, con la que vamos a analizar cómo se divulga la ciencia a través de las redes sociales. En esta mesa participan Antonio Martínez Ron, editor de Ciencia en Voz Populi y creador del blog Fogonazos y de Naucas, y colabora en diversos medios como Órbita Laica, el programa de televisión española, El Diario.es, Cuo y Te doy mi palabra en Onda Cero. También está con nosotros Marta Borruel, jefa del Gabinete del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Ella es periodista y especialista en comunicación corporativa e institucional. Y a su lado estará Clara Grima, catedrática del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla. Ella escribe en Hot Down, en Ciencia Explora, en El Diario Es, en Naucas, en 20 minutos, colabora en Órbita Laica, una actividad frenética la que tiene. Y redondea la mesa Fernando Fernández, él es director TIC y responsable de contenidos online de la Sociedad Española de Cardiología y coordinador del libro CardioTweet, aplicaciones profesionales de Twitter en cardiología. Y bueno, en esta ocasión la mesa la voy a moderar yo. Bienvenidos nuestros invitados, nuestros ponentes. Adelante. Chicos, aquí están nuestros ponentes. ¿Voy allí? Sí, estamos aquí. Ostras, ¿se me ha tocado todo el centro? Ala. Bien. Ya estamos todos reunidos. Sí. Compañeros. Bueno, sois, pues venís de ámbitos muy diversos. Antonio es periodista, Clara es profesora, Fernando... Periodista también. Es, ¿Perdona? Sí, que soy periodista también. También periodista, pero bueno, estás representando una sociedad médica y Marta forma parte de un aparato gubernamental, así que tenemos opiniones de muchos tipos. Va a ser una mesa variada donde se van a complementar las opiniones. Y yo quiero empezar poniendo un dato sobre la mesa. Un dato de la última encuesta de percepción de la ciencia de la FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Dice que 1 de cada 4 españoles no siente interés por la ciencia porque no la entiende. Esta es la primera razón. ¿Qué tenéis que decir al respecto, divulgadores? Pues algo estamos haciendo mal, entre todos, ¿no? Y de hecho, 1 de 4... Perdona, 1 de cada 4. 1 de cada 4. No es tan malo, ¿no? Pero bueno 3 de cada 4 sí lo hacen. No lo ves mal, ¿no? Yo soy Pepita. 1 de cada 4 no tiene interés. Yo creo que hay menos, pero es mal. Es muy buena cifra, en realidad. Claro. ¿Sí? 3 de cada 4 le interesa, es que es como lo mires. Yo creo que no, 1 de cada 4. Es muy optimista, pero bueno, sí. Sí, yo creo que mienten. Es como los documentales de la 2. Probablemente, o sea, queda bien decir que te interesa la ciencia. Todo. Es raro que alguien le presuma, que también hay algún tocino por ahí que lo hace, de que le da absolutamente igual o que le interesa. Está bien visto, digamos, pero que de ahí a que realmente tenga un interés real, sí, a que vea el documental de la 2, hay un hay un gap. ¿Vosotros cómo lo veis? Hombre, yo creo que el dato de por sí no parece malo. Habría también que analizar quién tiene un interés pues, a nivel de ocio o de inquietudes y quién lo polariza a lo mejor a nivel profesional, ¿no? Pero bueno, a priori, no sé, un 25%, me imagino que, bueno, en otros segmentos igual no tenemos un dato tan bueno. Hombre, yo lo he dicho de broma, ¿eh? O sea que ya, lo que pasa es que no se me ha entendido la gracia. Pero que sí que es un dato malo y evidentemente, y raro, ¿no? Porque, no sé, como a la gente, me da la sensación muchas veces que a la gente le interesan más los pijamas que utiliza un cacho de carne en un programa de televisión que sabe cómo funciona el móvil o cómo le van a curar de una enfermedad que al final le va a repercutir más que el pijama de esa señora, ¿no? Entonces sí que es un dato malo, lo he dicho de broma, me voy a poner seria a partir de ahora. Y sí, o sea... ¿Tú cómo ves el dato, Marta? Yo creo que el dato en sí, no sé, los datos dicen más cuando se comparan con algo. A lo mejor si lo comparamos con cómo se percibía o cómo decían que entendían la ciencia hace 20 años, a lo mejor nos sorprendíamos mucho y el dato es muy bueno. No lo sé, el dato en sí... Hombre, evidentemente demuestra que tenemos un reto por delante todos, ¿no? Tenemos mucho que hacer, sí, claro que sí. ¿Cómo veis la información científica que circula en las redes sociales? ¿Cómo la veis? ¿Buena, mala? A ver. Hay de todo. Bueno, como en botica. Exacto, como en botica. Yo creo que hay de todo. Hay cosas, bueno, en el ámbito sanitario, por ejemplo, que es el que más puedo, entre comillas, saber yo.
hay cosas y hay iniciativas buenísimas, hay información muy buena. Y luego también pues todos conocemos los típicos mensajes que nos salen en redes sociales y en muchísimas páginas de resulta sorprendente, pero esta mujer que tiene 80 años en realidad tiene 20, descubre cómo se ha quitado todas las arrugas, tal. Bueno, pues ya sabemos que también hay cosas que no son tan rigurosas ni que es una buena información, ¿no? Pero bueno, claro, hay que filtrar y en el otro lado sí que hay información buenísima. Pero precisamente en tu área, por ejemplo, vamos, desde mi punto de vista, que es absolutamente inexperto, sois los que tenéis que luchar más contra la pseudociencia, ¿no? Claro, evidentemente, porque se mezcla, muchas veces te llega como ciencia pues que el cáncer se cura con un limón. O primero, cualquier chorrada de esta. O sea, para lograr eso, primero, yo creo que lo que tenemos que ser capaces es de intentar formar, o sea, en el sentido de que que la población se alfabetice sanitariamente hablando, o sea, en el sentido de que sepa discriminar un tipo de informaciones de otras. Y luego sí que ayuda mucho en el momento en que, lo hemos comentado estos días, en el momento en que un profesional sanitario recomienda una página, una red social, una información, que son grandes prescriptores en la sociedad, pues eso hace que le dé una autoridad, ¿no? También a esas informaciones. Marta, sobre eso te quería preguntar, tú que estás en el lado más institucional, ¿cómo manejáis las cuentas en las redes sociales? ¿Os cortáis? ¿Hay contenidos que no queréis compartir? Sí, las redes sociales. ¿Cuál es el enfoque? Las redes sociales que hemos puesto en marcha, digamos que desde el ámbito del Departamento de Salud podemos distinguir entre lo que es una información de política sanitaria, por así decirlo, y una información de salud como área de interés para los ciudadanos y además para el 100% de la ciudadanía, porque si en algún momento de nuestra vida todos tendremos que hacer uso de un servicio de salud o necesitaremos un profesional sanitario. Entonces, el primer apartado no estamos entrando en temas de política sanitaria y sí que generamos contenidos de salud, pero los generamos por parte de profesionales médicos y de enfermería, de distintas áreas, ¿no? Desde salud pública, pediatría, salud mental, especialistas, atención primaria, son ellos los que generan los contenidos, pues intentando eso, primero dar información a todos los ciudadanos y segundo intentar capacitarles, empoderarles, que se dice mucho en el ámbito sanitario, empoderar al paciente para una mejora de su bienestar, de su calidad de vida, de sus autocuidados. ¿Qué feedback recibís? ¿Cómo reciben vuestras informaciones los usuarios de las redes? Bueno, los usuarios interactúan en general cuando tenemos, con este tipo cuando colgamos este tipo de contenidos, la mayor parte de los feedbacks que recibimos son pues de agradecimiento, de gracias o me viene muy bien esto que dices o he descubierto. La verdad es que tampoco tenemos mucha interacción porque uno de los otros retos a los que nos enfrentamos es lograr que los profesionales sanitarios se involucren a fondo y entren en la conversación y realmente vean las redes como algo, que a ellos también les sirva. Es que sí, es complicado. Sobre ese tema vamos a entrar luego en materia sobre qué hace un científico en las redes y cómo puede enfocar su red. Fernando, tú estás en la Sociedad Española de Cardiología. ¿Cómo utilizáis Twitter? Porque además, estás con el libro CardioTweet, aplicaciones profesionales de Twitter en cardiología, que a mí esto me parece algo insólito porque... Sí, es algo un poco friki, ¿no? ¿Cómo usáis los cardiólogos Twitter? ¿Cómo le podéis sacar tanto partido? ¿Cómo funciona esto? A ver. No, es curioso. Comentando además con Marta, sí, siempre tendemos a pensar qué percepción tiene, ¿no?, el público, cómo interactuamos con el público en temas de salud. Pero quizá uno de los retos también es cuál es la implicación del profesional de la salud, el investigador, si entra en las redes sociales. A priori ha habido siempre como ciertas reticencias, ¿no?, a presentar tus trabajos, a ser un poco juzgado por los demás, incluso al que dirán, etcétera. Entonces, esta barrera poco a poco vamos superándola. En nuestro caso, en el reto de cardiología, en el caso de cardiología, nosotros empezamos con nuestra cuenta Twitter pues relativamente pronto, pero con muy escaso éxito. Y poco a poco, a medida que los propios cardiólogos han ido utilizando, en este caso es Twitter, como red social en temas personales, pues también le fueron encontrando una aplicación profesional, ¿no? Y bueno, pues con otro
otro cardiólogo loco y un poco que también le gusta este tema de las redes sociales, nos animamos a coordinar una obra colaborativa preguntándoles a muchos, ¿tú serías capaz de contar en un capítulo cuál es tu uso profesional? Y de forma un poco inopinada, pues nos quedó un libro bastante completo y en el que se cuentan... pasaron a un libro, pero ¿y qué hace un cardiólogo en Twitter, por ejemplo? Pues al margen de lo que puede ser un poco... Toma el pulso a... No, aparte del uso que podamos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? De identificar afines, ¿no? También era una buena herramienta para empezar a formar entornos de trabajo, para compartir información, para temas que incluso ya son más populares en otros sectores, pero el profesional de la salud no lo tenía tan claro, como generar corrientes de opinión. Ha habido profesionales de la salud muy implicados, ¿no? En las famosas en la marea blanca, en la lucha contra el tabaco, ¿no? A raíz de Eurovegas. Ese tipo de experiencias las hemos contado. Y también, por ejemplo, en publicaciones biomédicas, ¿no? Pues, que todos sabemos que se miden por un factor de impacto, pues también se están preguntando si las redes sociales pueden ser un buen elemento, ¿no? Para valorar si se está llegando o no a más gente. A día de hoy no hay una métrica demasiado contrastada con esto y se echan de menos estudios al respecto y eso es interesante. Se podría hacer igual un llamamiento, yo creo. Que existe el Twitch ahora en televisión, pues en las revistas se podría incluir cuánto se comparte en Twitter o cuánto se comenta, ¿no? Para evaluar el factor de impacto. Antonio, tú eres muy influyente en Twitter, ¿eh? Tienes una comunidad que te adora. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo logras ser el rey? Cuéntanos tus secretos. Míralo, pero míralo. A mí no me hacen caso ni en mi casa, con lo cual imagínate ser influyente en Twitter me viene un poco grande. No, yo lo que pasa es que llevo muchos años, soy muy pesado. Y bueno, y que trabajamos en distintos sitios, como Naucas, por ejemplo, que es una red muy grande de colaboradores. Y al hilo del debate que estabais hablando, corremos a veces el riesgo de confundir un poco lo que sucede en redes sociales con lo que sucede en la vida real. Cada vez es más amplia la muestra, digamos, porque cada vez está más extendido el uso de Twitter. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar viendo la tele todos con el Twitter y con el Photoshop? Porque la gente ya está con el ordenador abierto para hacer el meme en tiempo real. O sea, a mí me tiene asombrado el asunto. Y lo que hablabais de qué conocimientos hay, por ejemplo, de la salud o qué nivel tiene la gente, es muy engañoso lo que puedas ver en redes sociales, primero porque tú tienes tu propio timeline. Normalmente hay un cierto sesgo hacia un tipo de persona con un poco más de formación, pero para ver la vida real te tienes que ir a una tienda, a una librería cualquiera, ver la sección de salud de libros y en ese momento, bueno, te caes de rodillas, lloras un rato y ya asimilas lo que es la vida real y lo que tiene la gente por salud y cómo se curan las cosas, lo del cáncer con limón, etcétera, etcétera. Sí. Es realmente un poco... O sea, para no ser muy optimistas, ¿vale? Por no desatar la alarma, pero en general la gente sigue funcionando con supersticiones y con creencias que están un poco... Y cada vez más, de hecho, yo he detectado incluso un fenómeno que me empieza a preocupar. Esto es una percepción personal, ¿no? El entorno, la gente, lo que veo y tal... incluso en los propios anuncios de los medicamentos han adoptado el lenguaje paranormal, entre comillas, o naturista. Hace poco vi un anuncio de una multinacional, una industria farmacéutica gorda, anunciando unas pastillas y parecía un anuncio de un herbolario. Habían adoptado la estética, el rollo de las hierbitas contra la química, o sea, han adoptado ese discurso porque se ha hecho mayoritario. Entonces, a partir de ahí, empezar a luchar contra eso es como... Igual es una batalla que no hay quien gane, ¿no? En esa línea os quiero preguntar si encontráis malas prácticas en la red, si hay mucho timador, sobre todo bueno, en el ámbito de salud, pero también en las ciencias. Bueno, en el ámbito que me toca a mí un poco, que son las matemáticas, casi... Bueno, no voy a dar una estadística porque estoy haciendo precisamente lo que voy a criticar. Si miras las gráficas de cualquier que se presenta de intención de voto, de evolución del paro y tal, pues te lo puede pasar muy bien porque no hay ninguna bien hecha, ¿no? Entonces... A ver, cuéntanos. Bueno, es que si me hubieras avisado, te traigo la última de la evolución del paro iba a decir Televisión Española, igual no lo digo, ¿no? No fue Televisión Española, fue otra, ¿no? Entonces, que ponía la evolución del paro y como 400.000 trabajadores, pues son lo mismo que 3 millones, depende de dónde estén en la gráfica. Pero ahí no era numerismo, era más bien manipulación. Exactamente, nosotros lo llamamos, se llama, no sé si alguien no conoce la palabra, anumerismo, que es de John Allen Paulos el término.
a la falta de conocimientos básicos en matemáticas, ¿no? Que los necesitas para vivir, porque estás rodeado de matemáticas. Vas al banco y ves la tele y ves estadísticas y tal. Pero, como dice Antonio, eso no es anumerismo, ¿no? No es que no sepan hacer una gráfica, sino que yo creo que le llamo manipulación, ¿no? Pero muchas veces mucha gente, como sabe que a mí me va eso, pues me mandan las gráficas, yo le hago retweet y la mayoría de la gente digo, madre mía, mira qué gráfica han hecho. Y mucha gente dice, ¿dónde está el fallo? Claro, ¿dónde está el fallo? Algunas veces por DM, Clara, ¿qué le pasa a la gráfica? ¿No? Y digo, bueno, es que es una cosa que es muy sencilla y que nos la están colando todo el rato. Pero vamos, no es que a mí no me la cuelen, a mí también, ¿no? Porque, claro, a mí me llegan los pantallazos de otras televisiones que no son la española, ¿no? Y que me echan de Orbitalaica sí o sí. Sí o sí. Me llega la gente, claro, lo que me manda a mí es un pantallazo. Entonces, yo en un pantallazo tengo una foto de la gráfica y pues ya puedes ver que evidentemente aquello está manipulado. Porque yo no me creo que alguien pueda ser tan tonto, vamos. Sí. Pero si soy yo la que está viendo la tele y me da una ráfaga, normalmente con las gráficas lo que se pretende es dar una visión rápida de una tendencia, ¿no? Claro, entonces, que te quedes con la idea. Si soy yo la que la veo, pues también me quedo con la tendencia, ¿no? De que bien que ya están todos los brotes verdes y las flores fuera, o que bien que va a ganar el partido que quiera la cadena, ¿no? Pero ¿y tú tratas esto de combatirlo en las redes? Sí. Comentas en Facebook, en Twitter o lo que sea, pues pones el fallo, resaltas el fallo y corriges, ¿no? Bueno, sí, intentas y escrito en algún divulgar blog, la corrección. Matemáticas básicas que son, o sea, las matemáticas básicas que necesitas pues para entender esto, para entender que te quiten el IVA no es una rebaja del 21%, que son cuentas de sumar y multiplicar, no son ecuaciones diferenciales ni transformadas de Laplace, es una cosa muy simple. O de probabilidades, cuando llegan los sorteos de la lotería, que todo el mundo empieza a lanzar mensajes que son falsos, ¿no? Sobre probabilidades. Es el típico, he escuchado alguna vez en la radio, en Segovia, como cayó el año pasado el gordo, este año lo tienen más difícil. Sí, claro, sí. ¿Y eso lo han sacado del bombo? Bueno, y lo de la doña Manol... Bueno, ¿eso te está retransmitiendo? Sí, ¿verdad? La Bruja d'Oro... Sí, que son las que más premios reparten, pero claro, a ellos son los que le van a tocar. Muestreo... Pero muchas veces, a ver, que te engañen un poco con decirte que comprar la lotería de Doña Manolita tiene más probabilidad que comprarla en tu barrio, pues tampoco te causa un mal tan grande, solo que cojas una jarta de frío en la Puerta del Sol haciendo una cola o algo así, ¿no? Pero muchas veces las estadísticas ya que se hablan de situaciones políticas así te afectan más y los descuentos y eso ya te afectan a tu bolsillo, o sea que depende. Bueno, y en esta misma línea, en el ámbito de salud ha habido pues movimientos que han nacido en redes sociales, en concreto en Twitter, una que fue la de No Sin Evidencia, que esta fue muy comentada, ¿no? En contra de la homeopatía. En este sentido, ¿vosotros os sumáis a alguna de estas acciones que nacen en Internet para combatir las pseudociencias, a los timadores? ¿Cómo os manejáis? Hombre, cuando manejas una cuenta institucional, este tema es complicado a no ser que haya un acuerdo global, ¿no? En el caso nuestro somos una sociedad científica con muchos socios y con diferentes opiniones. Lo que sí hacemos es que no somos ajenos, ¿no?, a los debates que se están produciendo y participamos, o por lo menos tratamos de que los representantes de nuestra institución, que son tienen más asiduidad en las redes sociales, pues que también tomen partido por ello. Comentábamos también antes que no es igual digamos, el grado de participación en redes de diferentes especialidades. En medicina, por ejemplo, atención primaria o enfermería se han caracterizado siempre por ser muy proactivos, ¿no?, de llevar una bandera en este sentido. Y hay otras especialidades que han ido pues un poquito más a traspié en este tema. Pero yo creo que cada vez la cosa está cambiando. A nivel institucional es complicado, pero por supuesto no te puedes abstraer, ¿no?, de movimientos potentes que además están en las redes y se hacen con fuerza y se hacen muy bien. ¿Y vosotros? Porque claro, tú estás en la parte más, versión más oficial y más vinculada a lo que dicte el gobierno. Hombre, al ser desde luego cuenta oficial de una institución también, pues hay que tener un cuidado exquisito, claro. Pero efectivamente todo lo que sea pseudociencia, todo lo que no sea rigurosamente cierto o científico tal, no lo decimos, lógicamente.
Lo que sí pienso también es que se le da quizá demasiado, o sea, es cierto lo que hablamos, ¿no? Que hay mucha tontería, que se dicen hay mucha pseudociencia, hay muchos bulos por la red, hay mucha gente que se dedica. Ayer se hablaba también en la mesa redonda que hubo sobre educación, que tú pones el Cantar del Mío Cid y ves grandísimas referencias y una serie de tonterías que no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, en este caso también hay que poner en valor las cosas buenas que hay en redes sociales para pacientes y todo lo que han logrado hacer por muchos pacientes. Porque, por ejemplo, asociaciones de pacientes que existen desde hace tiempo, pero que a lo mejor las tenías más lejos, ahora pues las personas que tienen enfermedades raras y que pueden encontrar, gracias a las redes sociales, a alguien que tiene su misma enfermedad y que a lo mejor vive en Wisconsin, o encontrarte... Claro, tú cuando eres un paciente y acudes a Google a buscar algo, pues muchas veces o buscas por el que eres un poco hipocondríaco y pones posibilidades de que un dolor de cabeza sea un tumor cerebral, por ejemplo, que a lo mejor hemos puesto alguna vez. Que somos todos me duele el lado izquierdo, esto significa que es un infarto, pero también es verdad que cuando te diagnostican a un hijo o lo que sea, una enfermedad, pues eres muy vulnerable buscando información y realmente es importante que encuentres información rigurosa, que encuentres sitios donde te puedan ayudar y apoyar, porque en esos momentos necesitas información, necesitas entender qué es lo que pasa y creo que se está haciendo, o sea, que hay redes y hay grupos y hay iniciativas que son buenísimas en ese sentido. La cuestión es diferenciarlas bien, o sea, y saber cuáles son. Que no te engañen, claro, es que eso es importante. Bueno, Antonio, tú sí que combates mucho las pseudociencias. Sí, yo soy un ninja en eso. ¿Tienes muchos trolls? ¿Cómo es tu experiencia? No muchos. La verdad es que vivo en un entorno bastante apacible, no sé, me han dejado en paz. Pero sí, desde la plataforma Naucas, por ejemplo, un ejemplo de lo que decís es que intentamos que la gente tenga acceso a informaciones sobre homeopatía, sobre demás temas y que aparezcan pronto en los buscadores, por no renunciar a esa pelea, que muchos medios sí que han renunciado, ¿no? Por no meterse en líos o porque les parece poco relevante o por lo que sea. Había un ejemplo muy divertido que nos pasaba hace unos años, que buscaba Sandro Rey, el adivino este de melenas que sale por la noche, y salíamos nosotros los primeros. Y fijaos el nivel un poco de preparación del personal que anda navegando, el despiste que tienen, que nos consultaban cosas como si fuéramos Sandro Rey. Yo di tres o cuatro predicciones. Nos confundieron con él. O sea, el personal, creemos que todo el mundo ya tiene asimilado como a esto, pero no, o sea, es una muestra clarísima, ¿no? Y nosotros somos muy combativos, tenemos incluso una sección que creamos en su momento que se llama Alerta Magufo. Por magufo es una palabra que hay cierta polémica sobre si se debe usar o no, pero bueno, que se refiere a todo este mundillo de lo mágico y de las pseudomedicinas y demás. Y entonces pretendía ser una especie de alerta temprana sobre el último timo de la última pulserita, pues por poner un poco a la gente en preaviso de que se iban a encontrar con teorías extrañas o incluso por personajes muy populares a los que pagaban por llevar ese tipo de pulseras que no tenían ningún sentido. Y gente que aparentemente debería tener preparación. Yo he llegado a ir haciendo un reportaje a farmacias y la farmacéutica del sitio intentar convencerme de que la pulsera tenía poderes cósmicos y iónicos, del equilibrio, no sé cuántos. Claro, es que es como, bueno... ¿Qué haces contra eso? ¿Cuáles son los temas más polémicos? En vuestra experiencia con las redes sociales, ¿cuáles son esos temas que han incendiado la red? ¿Si habéis puesto algún comentario? O bueno, habéis iniciado... Ahora el terror son los animalistas. Bueno, sí, exactamente. Bueno, experimentación como digas animal, algo de un cachorrito o algo así, te vapulean. Es flipante. Y religión, bueno, eso me estarán viendo. No tiene que ver con la ciencia, por eso. Yo creo en nuestro caso también, fundamentalmente aquellos que tienen más salida de cara al gran público, ¿no? En el día a día. Por ejemplo, el tema del cigarrillo electrónico ha sido un asunto muy comentado, entonces se pueden dar argumentos científicos que probablemente haya otros entornos, otros foros, ¿no?, donde hacerlo, pero las redes sociales pueden ser un apoyo muy interesante. Sobre esto no había demasiada investigación, no había demasiada información, entonces todo el mundo se ha apresurado a presentar informes y cosas rápidamente. Y si es cierto, por lo menos nosotros defendemos que no es así, que no debe encima utilizarse como un sustitutivo, ¿no?, del tabaco, pero hay otros profesionales de la salud, incluso que han montado sus propias plataformas de defensa de ello. Quiero decir, en ese sentido hay discrepancia, pero bueno, nosotros claramente defendemos que no. Bueno, con esto que comentabas de los animalitos, hay un tradicional enfrentamiento entre los defensores del medio ambiente y los divulgadores de avances científicos. ¿Esto por qué sucede?
están como los defensores, ¿no?, de los transgénicos, digamos, y los que están en contra de ellos. Son dos ramas de periodismo y de gente que defiende o que casa más con unas ideas ecologistas y hay como otra vertiente que son los que casan más con los científicos o con los avances científicos y yo creo que deberíamos de estar todos en el mismo carro porque al final lo que queremos es que explotar el planeta, ¿no?, o sacarle partido o vivir en él sin deteriorarlo, pero estamos enfrentados. No suena muy popular. Y es algo que no comprendo. Pero es que has caído en el mismo error que plantean algunos extremistas del medio ambiente, que es que pensar que los que no están de acuerdo con esas posturas antitransgénicas no están a favor del medio ambiente. Por eso te digo, estamos todos en el mismo barco. ¿Qué está pasando? Claro, ¿Qué no esta creer polarización? que los transgénicos van a cambiar y van a transformar a la gente en mutantes, eso no significa que tú seas A mí que me llamaron una vez, era... fascista desarrollista, me llamaron una vez. ¿Perdón? ¿Cómo? Fascista desarrollista, porque defendía la agricultura para alimentar a la mayoría de la población y, bueno, algo que defiende mucho J.M. Mulet, que es que realmente no hay medios, ojalá algún día los haya, para generar una agricultura sostenible y cercana, porque no podríamos dar de comer a tantos como somos. O sea, ojalá se cree la manera de hacer eso. Ahora mismo no podría ser. Bueno, pues si dices eso, ya te digo, te califican inmediatamente en el bando de los que se quieren cargar el planeta. Y hombre, no es verdad. O sea, no... O incluso el debate de la energía nuclear, pues obviamente hay gente como yo que no estamos ni en un bando ni en otro, sino que vemos los peligros de los accidentes nucleares, lógicamente, pero tampoco hacemos un alarmismo salvaje diciendo que la energía nuclear es otra cosa diferente de lo que es. Claro. ¿No? Por ejemplo, el caso de Fukushima fue bestial. Se ha llegado a generar una idea en la población de que el accidente, que fue terrible y fue dramático, y un montón de gente se ha tenido que ir de sus sitios, fue el causante, el accidente nuclear, de los 25.000 muertos que hubo por culpa del maremoto. O sea, llegas a ver un telediario en el que hay un aniversario y de repente te quedas con la idea de que los muertos son consecuencia del accidente nuclear. Entonces es como, pero a día de hoy... ojalá dure y tengamos... espero que todo el mundo desee lo mismo que yo, que no haya muertos por la radiactividad de Fukushima, ¿no? Porque a veces hay gente a la que le parece que le da rabia el dato. De momento hubo gente afectada por el accidente, pero no ha habido unas consecuencias en la población. Y eso es una buena noticia, supongo. Entonces, vuestra principal labor en las redes sociales como divulgadores de ciencia, ¿cuál es? Cuando os ponéis a compartir un contenido en alguna red social, ¿qué es lo que queréis lograr? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Aquí. Bueno, yo voy a empezar yo es que no soy, o sea, yo no siento que sea una divulgadora, que esa no es mi profesión. Eso lo dices mucho, Clara, pero tienes que aceptar tu condición. No, o sea, mi profesión soy profesora del Departamento de Matemática Aplicada y la divulgación la hago fuera de, o sea, en mi tiempo libre casi, ¿no? Entonces, lo hago como me da la gana. Esa es la ventaja, ¿no? De que yo hago lo que me va pidiendo el cuerpo. Entonces, pues si detecto algo que está corriendo por la red, que es algo que está desde el punto de vista siempre matemático, porque en otras ciencias pues hay gente mucho más preparada que yo para hacerlo, ¿no? Lo único que puedo hacerle retweet, ¿no? En algún sentido a los expertos, es denunciarlo y tal, y luego, digamos, yo uso las redes sociales para divulgación. Voy a decir entre frente, a ver si luego son dos, y voy a quedar como que no sé contar, ¿no? Uno es el de denuncia, ¿no? De, oye, eso está mal, esto, que no sirve para nada, porque, no sirve para nada. A ver, hoy estoy muy tremenda. Yo relativizo. Yo cuando empecé las redes sociales con algunas campañas de estas, pues el sin ciencia, es que soy... Sin ciencia no hay evidencia. Me cuesta. Sin no, ciencia no hay futuro. Lo pusimos para los de Coria. ¿Qué? Que lo pusimos para los de Coria. Para los de Coria sin ciencia, yo con toda la mala leche. Bueno, pues cuando hicimos el sin ciencia, me ha salido. No hay futuro, pues era muy optimista, ¿no? Del efecto de las redes sociales. Bueno, en general, cuando yo entré en las redes sociales era muy optimista, ¿no? Porque, claro, porque tú te quedas con la impresión de que eso está corriendo como la pólvora, ¿no? Y todo el mundo se está enterando de lo que tú dices y es fantástico, ¿no? Y luego pasa lo de la primavera siria y tal, ¿no? Que luego acaba en el crudo invierno, ¿no? Pero que dices, bueno, el potencial de las redes es maravilloso. Pero yo, con el paso del tiempo, y a lo mejor porque me estoy haciendo vieja, que también tiene que ver, me vuelvo un poco más escéptica, ¿no? En el sentido de que, lo que decíamos, yo creo que tú te mueves dentro de las redes sociales, estás dentro de un clúster, de un vecindario, ¿no? Y que acabas rodeándote de la gente que piensa más o menos como tú.
Y aunque a mí me gusta de vez en cuando seguir a alguien al que detesto profundamente, al final dices, tú, no tengo hoy el alma para farolillos, ¿no? Y lo quitas, ¿no? Y al final te haces un grupo y me parece que te da una visión bastante sesgada de la realidad, que es lo que pasa, ¿no? Había un tuit que no sé quién lo puso, igual está en la sala, que fue del 19 de noviembre fatídico, bueno, el día antes de las elecciones últimas, que decía, según lo que dice, he deducido de Twitter, ¿no?, que mañana gana Izquierda Unida, que el PSOE quedará el segundo como muy retirado y que el PP desaparece, ¿no? Y yo lo pongo siempre ese tuit, aunque no lo tengo, o sea, lo digo de memoria porque no lo recuerdo, no sé quién lo puso, pero me parece fantástico porque entre las asignaturas que yo imparto en la Escuela de Informática, imparto teoría de grafos y es un ejemplo buenísimo, ¿no?, de que los grafos de las redes sociales, ¿no?, van por clúster, por vecindarios y que como no haya un conector entre clúster, ¿no?, entre vecindarios, la información se queda ahí cerrada, dando vueltas, como agua estancada, pero no traspasa, ¿no? Y yo siempre digo a mis alumnos, un ejemplo, digo, yo cuando era pequeña, mi abuelo leía el periódico y se indignaba, pues decía, me cago en la madre que los parió a todos, que son todos maricones, ¿no? Porque era lo que decía, básicamente. Lo siento, él era así, lo quiero mucho, pero tenía esa expresión, era muy del pueblo, ¿no? Y gritaba y, bueno, los niños seguíamos jugando, lo que fuera, y mi abuela pues pasaba de él, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos con las redes sociales es, o sea, que mi abuelo, su indignación, pues el pobre no llegaba a nadie, ¿no? Pero ahora lo que tenemos es, yo digo, es como si fuera un patio de vecinos, tú sales al balcón, gritas, hay muchos vecinos escuchándote, pero fuera del patio, como no tengas... como no pertenezcas a varios patios, no se transmite. Entonces, en ese sentido, me he derivado como un polinomio. En ese sentido, yo creo que ya soy menos optimista porque sales a la calle, pues no sé, con alguna noticia científica que va a revolucionarlo todo y te vas a la calle, a la puerta del colegio o a la carnicería, cualquier cosa, y te das cuenta que nadie sabe nada de lo que está pasando y entonces, pues, no sé, creo, me desilusiono, digo, a lo mejor no estamos llegando tan lejos, pero... hay que intentarlo. Y ahí termino ya. No, y cada vez está mejor, o sea, ¿qué? que cada vez se va avanzando. Sí, pero bueno, esa es la parte de denuncia. Luego, y ya termino porque me estoy cogiendo toda la mesa, ¿verdad? Y creo que me enreñó antes de salir. Esa es la parte. Luego hay una parte que a mí me encanta, que es de la divulgación, que es la que hago con mi cara más amable, que es, ostras, es que es bonito, coño. O sea, no es que te estén engañando, es que saber matemáticas un poco o tener un cierto concepto de matemáticas, porque básicamente es de lo que yo hablo, es que es muy bonito. O sea, y tal como está la cosa, perdona que te lo diga, de lo más chulo que puedes leer es de ciencia, ¿no? Porque de lo demás te enfadas. Entonces, una parte de enseñarla y de entender, o sea, de que cuando vas a hacerte una tomografía por emisión de positrones, pues que hay un montón de ciencia, de matemáticas, de física, de biología, y igual no tienes que saber las ecuaciones de Dirac, pero saber qué está pasando y cómo te están curando, me parece que es bonito, ¿no? A mí me gusta, me callo. ¿Cuáles son vuestros objetivos cuando manejáis redes sociales? Bueno, tenemos un objetivo que también es que las redes sociales sean un entorno confortable para los investigadores en salud cardiovascular. Más allá de los contenidos que nosotros como institución transmitamos, sino poner los cauces para que estos profesionales encuentren en las redes sociales un punto de encuentro, una herramienta de debate, de investigación, de encuentro de afines. Incidimos un poco también en esto, en que había una tendencia de que el profesional de la salud tenía cierta reticencia sobre el uso de la red social, que podría malinterpretarse, que solo iban a buscar un segundo diagnóstico, ¿no? un paciente, ¿no? Pero yo creo que tenemos buenas experiencias en ese sentido, a nivel de redes sociales, de plataformas wiki, por ejemplo, que también son bastante poderosas a nivel de trabajo colaborativo, de proyectos de gamificación que también ayudan mucho a la formación de los profesionales de la salud. Yo creo que es una línea que va en ascenso y que cada vez se están haciendo las cosas mejor. Nuestro reto va más en esa línea también de que el profesional encuentre un entorno cómodo, confortable para su formación y para divulgar sus contenidos, claro. ¿Qué puede hacer un científico en Twitter o en Facebook o en YouTube o en la red social que sea?
Bueno, pues pongamos por caso Twitter y pues igual que un periodista escribe un artículo y lo difunde en Twitter, pues puede haber un científico que publica en una revista biomédica. Entonces, más allá de que el perfil oficial institucional de esa revista comparta esa información, ¿no? esa investigación, ese ensayo, pues él también puede hacerlo. Pero el salto de calidad que damos en este sentido es que entra la interacción. Es decir, si él dice, yo he presentado este estudio en una revista, en Circulation, en Revista Española de Cardiología, te estás saltando al barro. Estás saltando al barro de Twitter y puedes esperar que otros colegas te pregunten, que incidan, y en realidad ahí está un poco el reto. Quiero decir, no que la dirección sea, pues eso, hacer un uso de redes sociales unidireccional, sino realmente compartir debate, interaccionar y enriquecerse al fin y al cabo. ¿Y por qué les cuesta? ¿Por qué son tan reticentes a compartir conocimientos en Twitter o en las redes sociales? ¿Por qué Yo creo que les parece una pérdida de tiempo, les quita tiempo de laboratorio o de consulta? ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta? ¿Porque acuden a ellos siempre, en el caso de los médicos, a preguntarles sobre un caso personal o porque, a ver... Vamos, esto es una opinión personal. Creo que lo que quizá tenga más peso es una idea que salió un poco en la charla de ayer, en la apertura, cuando se hablaba de educación, y yo creo que me sentí muy identificado, que creo que fue Hugo quien mencionaba que hay que montar las redes en las aulas antes de saltar a las redes fuera de las aulas, ¿no? Y en ese caso yo creo que también debemos todos madurar un poco que Internet, las redes sociales ayudan a nuestros procesos de trabajo. Nos pueden ayudar a generarnos dudas sobre la actividad que estamos realmente planteando. No trabajar en espacios cerrados, con grupos cerrados, con gente de nuestro entorno, sino a medida que estás empezando una investigación, a partir de ahí pueden surgir posibilidades. Y quizá, respondiendo a tu pregunta, el miedo puede ser también ese. Decir, ¿y si yo empiezo una investigación y me doy cuenta o comparto algo y luego pues me dicen que estoy en un error? Pero bueno, ahí está, yo creo que es lo bonito y es lo atractivo, ¿no? Claro. No quedarse solo en lo que uno tiene enfrente de sus narices. ¿Y vosotros cuáles son los objetivos de vuestra red social? Bueno, nosotros cuando comenzamos con esto nos pusimos como finalidad principal intentar avanzar en lo que se llama e-paciente, que es un término que se acuñó ya hace varios años y que no tiene tanto que ver con el término, o sea, el e-paciente no es tanto por paciente en red o por la conectividad y tal, sino por lo que decía antes, el término de empoderamiento y tal, ¿no? Pero en realidad ha venido a ser, o sea, ahora significa ya, se refiere a las dos cosas, porque es aquel paciente, o sea, el modelo de hace unos años, el modelo sanitario era un modelo más bien paternalista. El paciente simplemente le contaba, transmitía una información al médico y el médico decidía qué es lo que tienes y el paciente se limitaba a obedecer. Se está viendo ya hace unos años que esto ha cambiado totalmente. El paciente ahora está perfectamente capacitado para incluso poder ir más allá, entender más entender más sobre la enfermedad que tiene, buscar información por sí solo, poder rebatir argumentos, encontrar técnicas, lo que sea, ¿no? Entonces, por un lado, el empoderamiento de este paciente, el lograr que todos seamos un poco e-pacientes, ¿no? Nos ayuda a todos a mantener una mejor calidad de vida porque somos capaces de mantener nosotros nuestra salud, pero por otro lado a determinados profesionales sí que todavía les ha pillado un poco así como no admiten bien que una persona a lo mejor le pueda decir al médico, pues es que he leído o me he enterado o me ha dicho alguien es que a ver dónde se informan y a ver qué información que en el hospital no sé qué hay una técnica nueva, entonces no todos están a lo mejor preparados para entrar en ese diálogo, ¿eh? Muchísimos sí, no digo que no, pero a lo mejor otros pues todavía piensan que en fin, que ellos no tienen el suficiente rigor como para hacer ese tipo de afirmaciones y demás. Pero bueno, claro, hay todo un movimiento sobre este tema y nosotros lo que pretendemos básicamente es eso, conseguir que los ciudadanos, los pacientes tengan siempre información que les ayude a avanzar en su conocimiento sobre su propia salud. Y en estos tiempos hay mucha crispación en las redes sociales, de hecho casi se están usando últimamente para vomitar. Siempre estás. Es que se puede usar Twitter para algo que no sea crispado, por favor. Es que es verdad.
Es que a veces ya cansa, ¿no? Y mira que mi timeline es variado y tengo muchas listas en las que consigo no quedarme en un mismo clúster, como tú dices. Pero nada, está muy crispado, he notado esa generalización. Sobre todo en estos tiempos pues tan preelectorales. ¿Vosotros habéis notado, os han arremetido bueno, intentamos, en las redes sociales contra vosotros? Intentamos no poner, como decía, temas de política sanitaria, o sea, que tengan que ver más pues, con este tipo de cuestiones. Intentamos no poner nada, o sea, colgamos informaciones y nos limitamos a lo estrictamente servicio público a los ciudadanos, o sea, salud y todo lo que a ellos, o sea, pues les puedan necesitar o les pueda venir bien. El tema de la política sanitaria lo llevamos a otro terreno y ahí la lucha es, bueno, encarnizada. Sí. Y no respondéis tampoco. No entran, o sea, saben que el canal es para eso y no es el lugar, no vais a entrar al trapo. No es el lugar y se respeta totalmente, sí. Bueno, ¿y vosotros qué creéis que puede hacer pues un científico en las redes sociales? Muchas cosas. De hecho, cada vez hay más estudios sobre la utilidad. Primero para conectarse. ¿Te has quedado sin micro? Sí. ¿Te has quedado sin voz? ¿Tú te has quedado? Ahora. Sí. Vale, es que me siento de formas raras. Pero no la utilidad que ellos puedan recibir solo para sus estudios científicos, sino que pueden aportar a la comunidad. Porque pues hay muchos comunicarte que tienen directamente ganas con la gente, o sea, explicarle de qué va lo que estás haciendo. Lo que han proporcionado las redes, y es un poco lo que estáis diciendo vosotros, es que tu abuelo antes, cuando se cagaba en todo lo cagable leyendo el periódico, ha cambiado la cosa en el sentido de que ahora tu abuelo podría hablar con la persona que le ha irritado y la persona esa podría escucharle e incluso responderle, y sucede a menudo. Es decir, está todo mucho más interconectado y eso a la vez que genera ruido, por eso estamos todos con el debate de la crispación, porque es unos canales masivos con muchísima gente, pero a la vez es una oportunidad de oro para entramar conexiones que antes no se habrían dado jamás. Imposible. Conocer a alguien que está en el otro lado del planeta, que tiene un dato que es justamente el que a ti te interesa o que encuentra un fallo en tu investigación. Hay bastantes anécdotas de esto, ¿no? Que tú ni siquiera te habías planteado. Es como ampliar el laboratorio en el que estabas, pero hacerlo a nivel global. Entonces, ya hay puertas con puertas que están ya no físicamente, sino a nivel, a escala mundial, ¿no? Y entonces eso es una maravilla. Y como periodista, pues, ¿cómo utilizo yo las redes sociales? Pues en los dos sentidos. Por un lado, para enterarme de cosas y luego para comunicar lo que hago. Y esto ha cambiado completamente a cómo se manejaba la información antes. De manera que tú antes eran los grandes medios que tenían el control sobre la difusión de las informaciones, y ahora cada periodista empezamos a ser cada uno nuestro propio medio. Escribimos en muchos más sitios, intentamos comunicarnos de otra manera y no depender simplemente del escaparate puntual de un sitio que no depende directamente de ti. Yo tengo relación directamente con mis lectores muchas veces y eso era impensable. De hecho, había muchos escrúpulos por parte de los periodistas en ese sentido. Se consideraban como en un atril, como una posición superior, ¿no? Yo no tengo que estar discutiendo con los lectores sobre si he puesto esto así o así. Ha costado entenderlo y cada vez más que la relación con el lector ha cambiado. Es totalmente distinta. Tienes que estar dispuesto a escuchar y a rectificar. Es una de las primeras lecciones que se aprenden en Internet y si no la aprendes pronto, pues te la van a enseñar más tarde, más temprano. O sea que... ¿Creéis que es necesario tener un blog o un repositorio de información web para divulgar en las redes sociales ciencia, o se puede hacer simplemente con un Twitter o con un Facebook donde pongas información o fotos? O, ¿cómo lo veis? Bueno, con una red social lo que puede hacer es difundir la información de otros blogs, ¿no? Pero en Twitter, por ejemplo, bueno, en Facebook sí puede hacer una media entrada, y en Google+, que Google+ también existe. Existe, ¿no? Existe, a mí me gusta mucho Google+, pero creo que soy de las pocas. Soy yo la que está en Google+, yo soy la... No, pero Google+ está muy bien. Está muy bien porque es un blog así, como blog. Está muy tranquilito, eso es verdad. Está muy tranquilito, ¿verdad? No hay ruido. Malaje. A mí me gusta Google+, como para alguna vez quiero comentar algo de ciencia, o bien que he leído, o bien que estoy haciendo, y a lo mejor pues no me apetece hacer, o no tengo tiempo, ¿no?, de hacer una entrada así más trabajada, ¿no? Entonces pues lo utilizo como microblog, ¿no? O Facebook, pero claro, en Twitter tienes que compartir los contenidos de otros.
Lo ideal es tener un blog, lo que pasa que evidentemente no todos los científicos pueden tener un blog, ni en mi opinión tienen que tenerlo. Me parece que sería bien que todos los grupos de investigación tuvieran a alguien que divulgara un poco, pero no tiene por qué ser siempre el propio científico, porque aparte de todo, a lo mejor hay que tener un poquito también de aptitud para saber divulgar. Lo que sí veo que es, y yo creo que igual estoy en mi vecindario, en mi clúster, y esto, que el hecho de divulgar las últimas investigaciones que se hacen y que salga la noticia, ¿no?, de una agencia de noticias, pues ha encontrado interacción entre la materia oscura con ella misma en el cúmulo de galaxias de no sé qué, ¿no?, que fue ayer la noticia estrella, ¿no?, por lo menos en mi timeline. Pues evidentemente, si algún científico va y nos las explica, pues llega a mucha más gente, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, y más en los tiempos que corren, es muy, muy importante que la gente entienda la importancia que tiene la ciencia en su vida cotidiana, porque al fin y al cabo son los que pagan los impuestos, ¿no? Y entonces tienen que entender la importancia de la ciencia para que se apoye la ciencia, a ver si conseguimos que los próximos gobernantes, los próximos que nos dirijan, que están entre esa gente, que las queremos empapar de ciencia, cuando tengan el poder, pues le den un poquito más le den a la ciencia el respeto que se merece y que en este país lo ha perdido absolutamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, que es muy importante que se haga la ciencia a través de blog, si se puede, no todo el mundo, y eso, y hay que hacerla. ¿Vosotros cómo lo veis? Es que hay muchos formatos, puedes elegir lo que cada vez se hace más en el ámbito científico, y empezó sobre todo en Estados Unidos, porque aquí no había esa cultura, es intentar tener un departamento de comunicación en tu centro que cuente bien las cosas, no tiene por qué ser el propio científico, y que también se apoye en material audiovisual, porque a fin de cuentas es mucho más fácil llegar con un vídeo bien explicado sobre tu investigación y que tenga cierto ánimo divulgativo que hacerlo en otros formatos. Entonces, en eso hemos avanzado mucho. Hay muchos centros de investigación en España que ya tienen su propio canal en YouTube, tienen su propio canal en Flickr, en Instagram o lo que sea, y van divulgando. Pues te puedo poner muchos ejemplos: el CSIC, el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio de Madrid, casi todos ya lo hacen, ¿no? Y tienen por lo menos una persona que se encarga de explicarle a la gente lo que están haciendo ahí, que antes era una cosa muy opaca. O sea, sí, la gente, sí, era un misterio. De hecho, no se sabía que igual que pasaba con la actitud de los periodistas, que iban muy en plan así, los eso. científicos también estaban un poco al margen, como diciendo, bueno, yo estoy con mi cosa, a mí dejadme en paz, no tengo por qué comunicar esto a nadie. Y si todos comunicaran mucho más, al final en la sociedad se arraigaría más el sentido de que lo que se hace en la ciencia sirve para mejorar nuestras vidas, y hay millones de ejemplos todos los días, pero si renunciamos a eso y nos quedamos en una cápsula ahí aislados, no llega. Entonces, un poco, ¿cuál es la vía de comunicación? Es que hay 1000 millones de maneras hoy día de hacerlo, y plataformas. Tampoco hay que estar en todas, que hay una especie de fiebre de estar a la última en todo. Ahora con las retransmisiones en directo, todo el mundo tiene que probar todo. No, a lo mejor hay canales que no te interesan. Claro, puedes ¿no? tener mi punto fuerte puede ser YouTube, ser una youtuber, y luego no tener repercusión, por ejemplo. Hola, los amigos de Google. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Hay que tener un repositorio? Yo creo que no hay... O sea, es un poco lo mismo, ¿no? No hay verdades absolutas en el sentido de todo médico debería tener un blog o todo médico debería tener un Twitter. No, en absoluto. Yo pienso que hay excelentísimos profesionales que luego a lo mejor no saben divulgarlo bien o no saben escribir un buen post, pues porque son demasiado técnicos, demasiado largo, demasiado lo que sea. Otros, en cambio, son buenísimos comunicando, son mejores o pueden hacer vídeos con tener un canal de YouTube y hacerlo genial, no sé, depende de la persona, depende del ámbito, depende de la especialidad, depende de muchas cosas. Hombre, los blogs de médicos hay muchos y muy diversos, algunos muy buenos. Pero sí que es verdad que tienes que tener un compromiso con tu propio blog, es decir, tener el concepto de que sea un trabajo personal, un proyecto personal. Y no todos tienen esa capacidad de tiempo, de ganas, de instrucción, ¿no? Entonces, sí que es cierto, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es facilitar, poner al servicio de los cardiólogos de España un blog que tenemos en la Sociedad Española de Cardiología, que es un blog abierto, es un blog plural, coral, y que
nos costó también que poco a poco fueran entrando y ahora ya incluso se atreven a emitir opiniones y polémicas y tenemos hasta controversias, ¿no? Una entrada sobre una opinión, sobre un aspecto y a la semana siguiente la contraria. El proceso no ha sido fácil. Esto, por ejemplo, cuando empezamos nosotros hace 6, 7 años fue impensable. Y era darse cabezazos contra la pared porque en absoluto querían poner una china en el zapato de un colega, a lo mejor que defendía otra cosa. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pero bueno, el sector médico. Hemos mejorado. Bueno, así, Oye, el otro día leí sí. una definición de un bloguero conocido que sigo, que ahora no recuerdo, que definía cuál era el secreto para mantener el blog vivo. Lo digo yo, el mío lleva 11 años y tiene cierta parte de razón. Dice, no hagas del blog el sitio donde trabajas, sino el sitio donde procrastinas. O sea, el sitio donde te sientes en ese rato que dices, ahora me lo voy a pasar un poco bien. Si te lo planteas en los otros términos, pues puedes terminar odiándolo, pero si te lo planteas como el sitio donde realmente tienes un rato libre Estoy y te muy lo de acuerdo y disfrutas con y tal, pues esa entonces sí que afirmación. mantendrás en el tiempo eso, pero si no, al final intentarás alejarte. Estoy muy de acuerdo, de hecho por eso tengo un poco abandonado mi blog, porque estoy procrastinando poco. Bueno, así resumiendo, ¿cuáles son bajo vuestro punto de vista las claves para divulgar ciencia adecuadamente en las redes sociales? Pequeños tips que nos lancéis aquí. Por empezar por allí. ¡Qué morro! ¡Qué majo! Hacerlo disfrutando, o lo voy a quitar, que sería el más fácil. Hacerlo disfrutando. Exactamente, disfrutando tú y sabiendo que es necesario, pero que lo hagas eso. Bueno, es un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? Pequeños tips. Haciéndolo disfrutando. Disfrutando. Yo creo que es muy importante el rigor. Estamos en una materia sensible, entonces sí, claro. Nuestra imaginación va a hacer que lo hagamos atractivo, divertido. Hay compañeros que hacen maravillas, pero yo creo que lo fundamental es el rigor. Yo estoy de acuerdo, el rigor sobre todo, porque lo que decía antes, te estás enfrentando a personas en estado de vulnerabilidad muchas veces y hay que ser extremadamente riguroso, no crear nunca falsas expectativas y honesto, o sea, que las cosas sean ciertas y rigurosas. Ahí ya me lo empieza todo, el rigor, el entusiasmo, la honestidad y ya por último evitar el postureo. A ver, eso es muy difícil. Que es algo, digamos que las redes sociales han democratizado el postureo. Todo el mundo empieza a ver las bios de la gente en Twitter y son flipantes. O sea, empiezas a ver tus seguidores, todos son CEOs de alguna superempresa o cosas muy... O sea, el mundo está lleno de talentos y de gente que ha dado TED Talks en todas partes. Pero entonces, la gracia, tú preguntas al principio, ¿por qué te sigue tanta gente y tal? Mucha de la gente a la que sigue, que tiene muchos seguidores, desde el principio han evitado el postureo, han sido naturales respecto a sus seguidores, no han estado intentando poner una pose de soy un tío estupendo, y a veces tuiteo cosas muy sórdidas sobre mi vida, pero porque he establecido una relación como de confianza, como que, y entonces, y se nota mucho cuando no es así, cuando uno tuitea para decir, estoy aquí en Minnesota, en el congreso del no sé qué, ¿sabes? O sea, intentar ser un poco más próximo a la gente y menos en plan divo. Menos divo. Y bueno, para cerrar y antes de dar paso a las preguntas del público, id pensando vosotros, porque vais a tener que lanzar unas cuantas preguntas para nuestros ponentes. Recomendadnos alguna cuenta bueno, de Twitter o de Facebook o de Google Plus o de YouTube o de las redes sociales que queráis, porque me centro mucho siempre en Twitter, es lo que primero me viene a la cabeza. Que haga ciencia rigurosa, que haga ciencia que nos asombre, que haga ciencia que nos haga pasarlo bien y que recomendéis, al fin y al cabo, a nuestro público. Yo, como servicio público, hablando de salud, me parecen muy interesantes dos cuentas de Twitter asociadas a las enfermedades raras. Uno es el Ciberer, que es un poco el centro de referencia de las enfermedades raras, y raras pero no invisibles, que es una iniciativa que ha intentado, o sea, al principio era un documental, pero que intenta recopilar todo el mundillo, las investigaciones y los avances que hay en torno a las enfermedades raras. Me parece muy útil y que tendría que tener más difusión. ¿Cómo era? Raras no invisibles. Raras no invisibles y Ciberer, ¿no? Sí, el Twitter es raras no invisibles. ¿Clara? A mí, vaya, pues estoy pensando, todas las que me gustan no le va a gustar a nadie porque son muy matemáticas. Si no, saltamos turno. Bueno, aquí tenéis dos cuentas, ¿no? La de Miguelón y Lucy del Museo de Evolución, que son dos cuentas muy simpáticas que podéis seguir aquí por citar algo local. Y luego, si es que no sé el nivel que quieres saber. Bueno, Miguelón y Lucy, vamos a explicar. Miguelón es el Homo heidelbergensis, que es el cráneo de hace 500.000 años. Yo tengo algo con Miguelón.
Somos medio novios por internet. Y eso es verdad. Y bueno, y es muy interesante porque aparte de contaros las actividades que hay en el Museo de la Evolución Humana, cuenta curiosidades e información científica sobre los yacimientos de Atapuerca. Y Lucy lo mismo, ¿no? Lucy es la Australopithecus afarensis. Y están ahí contando cosas. Y ya, no sé, ya en cuenta, es que estoy pensando en cuentas así que hablen de mucha ciencia variada y en todas me salen las que escribo bueno, yo. Y me sale está bien. Sobre fatal, porque puedo hablar de Naucas o Ciencia Explora, o voy a decir una en la que no estoy yo, ¿vale? Para que no parezca autopromo. De todas formas, hace mucho que no escribo también. Que es la de la Cátedra de Cultura, me parece que en este país, en cuanto a unidades de cultura científica institucionales, que están empezando, porque a las universidades, lo sé, porque estoy ahí en la lucha, les cuesta mucho apostar por la divulgación, aunque parece que hay un cierto movimiento en que se están dando cuenta de que hay que hacer la divulgación de la cultura científica. En este país yo creo que un modelo de divulgación de cultura científica fabuloso y que ahora mismo es la envidia, por lo menos, de todas las universidades, es el de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco. De la Universidad del País Vasco. ¿Perdón? De la Universidad del País Vasco solo. De la Universidad del País Vasco. Es que hay muchas. De la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Me parezco a Ángel Martín, que nunca le salía cuando lo decía en órbita laica. Bueno, voy a decir, la cuenta de Twitter es Ciencia, y la voy a deletrear porque está la primera con Z de, Zaragoza, Italia, España, Navarra, Toledo, Zaragoza, Italia, Andalucía. Ciencia, las dos con Z y con una T. Y esas, yo creo que ay, creí que era la voz de la conciencia. Que está muy bien seguirla porque hay todo lo que hace la Cátedra de Cultura del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, que como digo es la unidad de cultura científica que toda la universidad ha investigado, pues hay de todo, ¿no? Están por los podcasts, hay vídeos en YouTube, y dan mucha información. O sea, que yo creo que eso es un buen norte para seguir la información. Fernando. Yo voy a dar 3 cuentas de Twitter personales, en este caso, barro un poco para casa. 2 de ellas son cardiólogos españoles que son muy emprendedores y tienen mucha actividad y aportan grandes contenidos, yo creo, al margen de lo que es cardiología. Se llaman Rafael Vidal Pérez y José Juan Gómez de Diego, los podéis encontrar. Este último incluso tiene un blog que es muy recomendable, Cardio 2.0. Y después, a nivel internacional, el doctor Eric Topol, que es una referencia, es editor jefe, creo, de Medscape, y aparte es popular, es incluso conocido con la coletilla de que es el médico que receta apps a sus pacientes. O sea, es un avanzado en ese sentido, muy preocupado por temas de telemonitorización y del uso de los dispositivos móviles para el control de las patologías. Yo creo que es muy interesante lo que aporta Topol. Fantástica recomendación. Marta. Pues yo voy a recomendar, hablando del movimiento de iPaciente al que he hecho referencia y demás, pues a uno de sus principales seguidores desde el principio, que es la cuenta de iPatient Dave, o sea, iPaciente Dave, que es un hombre que en el 2007 le detectaron un cáncer terminal con 6 meses, que le quedaban 6 meses de vida, y con su médico cuenta toda la historia de cómo él se formó y habló con su médico y tal y cual, y bueno, tienen la suerte de que sigue tuiteando. Sigue funcionando. Bueno, estas son muy buenas noticias. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver el público, si tenéis alguna duda para preguntar a nuestros ponentes, ¿alguien se anima? Nos quedan unos minutos. Ahí tenemos. Un poco cómo veis el miedo infundado que hay en el tema de las redes sociales cuando se publica contenido, digamos, de calidad, como puede ser Órbita Laica, el Ministerio del Tiempo, cómo la gente tiene miedo a que, como es algo totalmente inusual, lo vayan a quitar rápidamente. ¿Cómo lo valoráis vosotros? Y no he entendido la pregunta. O sea, ¿qué miedo? Sí, bueno, el miedo ese que hay, por ejemplo, con lo de sí, claro. Salen los programas o salen las series, y como no es algo que esté acostumbrado a ver el espectador, porque considero que es algo con un buen contenido, ya la gente se alarma y como que lo van a quitar. Sí, bueno, la verdad, mira, esto me sirve para lo que estaba hablando antes de los clústeres y tal. Lo de Órbita Laica, por ejemplo, voy a hablar de Órbita Laica, que me gusta el programa, y el Ministerio del Tiempo también. Cuando se han emitido los 12 programas de la primera temporada de Órbita Laica, por ejemplo, éramos trending topic a los 10 o 15 minutos de empezar el programa, ¿no? Entonces eso te da un subidón
¿no? Porque como lo que quieres hacer es popularización de la ciencia, al fin y al cabo, todo el mundo está viendo órbita laica, ¿no? A la vez que Gran Hermano VIP se llamaba aquello, que echaban a la vez, sí. Estábamos compitiendo el trending topic, entonces a la mañana siguiente, cuando te dan los datos de audiencia, pues se te cae el mundo al suelo, ¿no? Bueno, o sea que, claro, digamos, lo que le estaba pasando en las redes sociales no representa... ¿No los hundas? ¿Cómo? Eran medio millón de No, los nuestros eran muy honrosos. Sí, bueno, pero los otros eran como el triple. Los nuestros eran muy honrosos, o sea, los de Gran Hermano, que yo nunca me he preocupado de las audiencias, vamos, tampoco ahora, ¿no? Porque no es mi trabajo, como ya he dicho, pero que cuando ve la audiencia de Gran Hermano dices, hostias, o sea, ¿por qué tiene miedo la gente a órbita laica? Pues porque a que se pierda órbita laica, Ministerio del Tiempo, cualquier cosa con criterio y razonable que aparezca en la televisión, porque la mayoría de la gente sigue prefiriendo ver esto que te he dicho, Gran Hermano VIP. Entonces, eso supongo que es el miedo, ¿no? Porque luego, exactamente, que lo que pasa en Twitter no tiene nada que ver con la realidad. O sea, órbita laica no está al nivel de Gran Hermano. Lo que pasa que la gente que ve órbita laica suele ser más cerca del perfil de un tuitero que la cantidad de gente que ve Gran Hermano VIP. O sea, quiero decir, no es que los que vean Gran Hermano VIP no pueden ser tuiteros, sino que hay mucha gente que no tiene nada que ver con Twitter, que ve Gran Hermano, mientras que la gente que ve, el público de órbita laica es una gente a lo mejor pues más cercana a las redes sociales. Bueno, di la verdad, ¿quieres que te llamen para Gran Hermano? Ya entramos los tres. Ya me he comprado el pijama, tío. Una pregunta más y concluimos? Ay, por favor, ¿tenemos algún tipo de datos sobre el impacto que tiene la difusión científica en redes sociales en el despertar de vocaciones científicas? ¿Dónde está la pregunta? Ahí, la encuesta de FECIT tiene alguna cosa sobre eso. Creo que eso, FECIT, ¿no? Me acuerdo ahora mismo, pero lo puedo buscar y es que no sé dónde está, aquí me está hablando. Sí, pero es que es muy difícil. Pero tienen ya, hay un informe, pero no recuerdo, o sea, no tengo ahora mismo los datos, pero lo puedo buscar, ¿no? Sobre el aumento de vocaciones científicas. Claro, la FECIT, su tarea principal es divulgar y popularizar la ciencia, entonces a ellos les interesa hacer esas medidas, ¿no? De cómo aumentan las vocaciones. Y hace muy poco leí algunos resultados de cómo habían aumentado las vocaciones, pero no me acuerdo de los resultados, o sea que se los iban a... Sí, no, pero están disponibles en la web de FECIT, se pueden consultar los datos de la encuesta. Mira, yo no sé si esto es verdad, lo voy a contar. Como los tertulianos, ¿no? Yo no soy experto en el tema. Pues yo como tertuliana, lo que dice... Gran Hermano, tertuliana, quieres todo. Tienes un futuro brutal. Yo que se ganan un poco en la universidad, tío. Una mezcla entre Belén Esteban y... Dicen, y esto lo tenéis que poner con todas las comillas porque no tengo ningún rigor científico sobre la afirmación que voy a decir, que The Big Bang Theory, que es la serie esta que habéis visto de Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter y tal, ha conseguido un incremento de matriculados en física, ¿no? Pero eso me lo han contado gente que está en la Facultad de Física y que tienen esa impresión, pero que no lo han hecho rigurosamente. Y que la otra, Breaking Bad, ha conseguido, eso me preocupa un poco más, ¿no? Porque la gente quiere hasta anfetamina, ¿no? O sea, ha conseguido despertar cierta vocación por la química y en este caso es un poquito más chungo, ¿no? Lo digo porque la gente lo mejor lo que quiere es hacer cristales de esto, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? O sea, pero quiero decir que el hecho de que salgan unos físicos teóricos en una serie, yo creo que sí que consigue que la gente sepa que hay una carrera que se llama física teórica, ¿no? Y que el impacto de cualquier cosa de esta es muy, muy importante en la sociedad, en las vocaciones. No tenemos tiempo para más, ya nos hemos pasado de tiempo, así que muchísimas gracias. Antonio, Clara, gracias. Fernando, Marta, un placer salir de...